Vamos a empezar mientras ingresan algunos de los otros compañeros a la sala. Primero agradecerles a todas las compañeras y compañeros que nos están acompañando en este Encuentro Nacional de las Mujeres Trabajadoras de la EFIP 2021, en este nuevo formato, pero bueno, nos permite, y reitero, vernos todos, eso es lo bueno, con lo cual tendremos la mirada optimista. Hoy agradezco a las referentes, agradezco a las secretarias, a las vocales, secretarios, no sé si veo por ahí, discúlpenme si de alguno me olvido porque no estoy viendo todas las pantallas, pero gracias por estar presentes, porque esto es con todos o con todes, nosotras y nosotros. Y de eso un poco hoy se trata. Es un tema muy caro para nosotros, caro en cuanto a querido para nosotros, porque nosotros somos el sindicato, formamos parte del sindicato, militamos, dirigimos, o sea, somos el sindicato. Y esta relación sindicato y mujeres, bueno, ha tenido altibajos en la historia y seguramente la licenciada Tania Rodríguez nos los va a contar. Yo solo quiero hacer una pequeña introducción que me parece que quizás muchos sabemos, pero que vale la pena recordar. Nosotros sabemos que los orígenes del movimiento obrero datan de fines del siglo XIX, con las inmigraciones europeas en nuestro país. Las primeras organizaciones tenían fines comunitarios, tenían fines sociales, los reunían los oficios. Tiempo después se pasó a la lucha económica y luego a la política. En 1901, 27 gremios socialistas y anarquistas crearon la FORA. Ya había mujeres presentes. En 1902, los socialistas crearon la UGT. Todas estas eran agrupaciones que no tenían una estructura legal. Era por unión, por militar, por acompañar. En 1922 se crea la USA y ya en 1930 se crea la CGT. CGT que tiempo después se va a dividir en CGT1 y CGT2. Y haciendo un rápido repaso por la historia, ya yendo hacia 1945, desde la Secretaría de Trabajo, quien estaba y quien era su secretario era Juan Domingo Perón, le da forma jurídica a estos entramados, a estas organizaciones políticas y de bienestar que todavía no lo tenían. Esto fue con el decreto 23.852 y admitió la política, la incorporación de las asociaciones profesionales, como se llamaban en ese momento, a la vida política del país. Obviamente luego con la irrupción en el escenario político de Eva Duarte, las mujeres aún sumaron más presencia en estas organizaciones. Lo cierto es que CETERA tiene una de las primeras, por ejemplo, que es era una organización típicamente de mujeres, personerías gremiales del país. En 1953 se sanciona también durante el gobierno de Perón la ley de convenciones colectivas de trabajo. ¿Qué pasó con estas normas? Bueno, fueron cambiando a lo largo del tiempo, durante las dictaduras cívico-militares y durante la democracia. Ello hasta un punto, y que nos lo va a contar seguramente muy bien Tania, en que llegamos a que las mujeres no solo podían militar y podían acceder a cargos selectivos, sino que se impone una cláusula de discriminación positiva
a las mujeres estableciendo un cupo en los cargos directivos, modificándose así la hoy ley de asociaciones sindicales, y un cupo en las comisiones paritarias en lo que hace a la ley de convenciones colectivas de trabajo 14250, que es la misma de ese entonces con sus modificaciones. No hay justicia social si no hay sindicatos, no hay justicia social si no tenemos entre todos y todas un mismo horizonte, la defensa de los derechos de los trabajadores. Y esto es el objetivo que nosotros tenemos como sindicatos. Y las mujeres y los hombres, desde nuestra perspectiva de género, mejorando cada vez más, si bien nosotros, gracias a Dios, tenemos un sindicato donde el cupo está cubierto, ya lo hemos dicho, seccionales que lo superan y ya tienen paridad, y tenemos en todos los estamentos el 30% cubierto. Esto nos permite seguir y avanzar con más firmeza hacia mayor justicia social, hacia mayor equidad y hacia mayor igualdad de género, porque estamos todos en ese camino. Así que, bueno, nada, agradecerles a todos, agradecerle a Tania. Ahora le voy a ceder la palabra al secretario de Asuntos Sindicales, Javier León, y luego haremos tu presentación formal, Tania, y te escucharemos con mucho gusto. Buenas tardes a todas y a todos. Yo, digamos, la motivación por ahí, le pedí a Fabián a ver si yo podía hablar un rato, porque, digamos, la verdad que uno tiene muchos interrogantes. La irrupción del fenómeno de las mujeres, el fenómeno de la feminidad en términos de una mayor incorporación en el debate político en los últimos tiempos. No es que las mujeres no estaban antes, siempre estuvieron, digo, últimamente en los últimos años, un poco más ancha en el campo del desarrollo de las relaciones políticas, más intenso. Que en todas las temáticas va apareciendo el tema de la mujer como relevante. Y este es otro más. Entonces, yo recién le había planteado a Fabián a ver si podía, aunque sea 2 o 3 minutos, hablar, pero simplemente porque, digamos, un poco era provocar, por lo menos de mi parte, digamos, esa inquietud que tengo, porque muchas veces he hablado, y creo que en el buen sentido y valorándolo, el tema de lo que es el modelo sindical, ¿no? El modelo sindical argentino, que hace que es un modelo, digamos, muchas cosas ha colaborado enormemente para que los trabajadores argentinos tengamos buenos derechos, muy buenos derechos, buenos salarios, condiciones laborales en general, digamos, mucho mejor que en otros países del mundo. Y es un modelo sindical, digamos, que fue pariéndose durante la historia por distintas etapas. No voy a abundar, digamos, lo que planteó Fabiana, pero obviamente a partir del 45 empezó a tomar un tono mucho más decidido. Hay una prehistoria al 17 de octubre que también marcó, digamos, los derroteros que vinieron después, pero obviamente el surgimiento del peronismo ha llevado a establecer un modelo sindical que en realidad se terminó formando a veces incluso desde la propia resistencia, lo llamó la resistencia peronista, después que el peronismo es sacado del poder, empieza a conformarse como digamos, una fuerza capaz de tener cierta autonomía en lo político desde sus orígenes, pero también yendo a un recorrido donde se fue autonomizando con, a partir del régimen de convenio colectivo, el tema de las obras sociales, le dio una corporalidad por fuera de su historia previa, digamos, que le permitió desarrollarse hacia un futuro que es el que llega hasta acá. Eso ha colaborado a tener enormidad de sindicatos que han firmado muchos convenios colectivos de trabajo, que
establecen que en el mundo de trabajo donde hay convenios, los pisos de derechos sean mucho más altos que donde no los hay. Ahora, en ese mundo consolidado de este modelo sindical, siempre estuvieron las mujeres. En otros tiempos, muchísimo poco se notaba, o muy poco se notaba, por decirlo bien, muy poco se notaba, después en el tiempo fue creciendo ese derrotero, pero ¿cuál es en la actualidad, digamos, en la actualidad, en los últimos 10 años, esta evolución más ancha, digo, en lo político, de plantearse la presencia de la mujer en montones de situaciones que se fueron dando, si se quiere, digamos, desde que se dio el tema de la representación política allá a principios del siglo XXI, con el tema del cupo femenino para la Cámara de Diputados, senadores, en algún momento llegó también en la parte sindical, pero ahora es como que viene con más fuerza, ha arrancado, digamos, en un momento con más bríos esa irrupción de lo femenino en el campo de lo sindical. Entonces, yo simplemente, y termino con esto, digo, mis preguntas van en el sentido de esta irrupción en este modelo sindical, con sus cualidades positivas y por ahí algunas negativas, pero digamos, en este modelo sindical irrumpe algo nuevo, de alguna forma por su potencia, donde hay una cuestión muy fuerte que es la de género, que establece, digamos, que este modelo sindical, de alguna forma, tiene que atajar esto nuevo. Entonces, digamos, un poco la pregunta por ese, si este modelo sindical, digamos, queda como en peligro en función de esta irrupción, de esta potencia, y cómo se da esta relación, digamos, entre esto nuevo, entre esta irrupción de lo, voy a decirlo así, entre comillas, lo femenino, y el modelo sindical tradicional con el que nosotros vivimos y convivimos, y que nuestra organización también lleva adelante en su propia especificidad de trabajadores del mundo del hate. Nada, era esa cuestión, digamos, como para plantearlo. Me parece que vamos a ver si Tania en algún momento le entra a esa parte, pero si no veremos, digamos, cómo es una cuestión que nosotros tenemos que ver bien, y acá sí, en nuestro capítulo, en nuestra partecita, lo que es el mundo de FIP, pensar cómo se recepciona por el propio sindicato, no la incorporación, porque esto ya viene sucediendo, pero sí estas irrupciones nuevas, cómo lo vamos atajando, y por eso es necesario un debate como lo que venimos haciendo en un tiempo para acá, y bueno, también la charla específica de hoy. Así que nada más, era ese aspecto. Bueno, Tania, vos, Javi. ya, voy yo. Bueno, a cargo de todo esto va a estar la licenciada Tania Rodríguez, que ella está entre nosotros, que es politóloga, recibida en la UBA, magíster en Sociología Económica de IDAE Subsam, doctoranda en Ciencias Sociales de la UBA, desarrolló tareas de investigación en escuelas doctorales de Brasil y Ecuador, trabajó como coordinadora de programas de formación sindical y en proyectos de capacitación y educación no formal en temas de género y derechos humanos, y se desarrolló como investigadora en formación en el Instituto Gino Germán en temas de géneros y sindicalismo. Tania, si tenés algo que agregar o algo que modificar, perfecto. Podés hacerlo, y ella entonces va a ser la encargada de este encuentro de hoy sobre sindicalismo y género, debate para la construcción de organizaciones igualitarias. Y ya les digo, compañeras y compañeros, que pueden hacer las preguntas a voz viva o pueden ir remitiéndolas por chat, de manera tal que nosotros luego las leamos y Tania las pueda contestar. Así que un gusto recibirte, Tania, muchísimas gracias. Es un placer y te dejo a vos. Bueno, muchas gracias. Gracias a Javier y a Fabiana por la invitación y por la tremenda introducción que se mandaron para este encuentro, que por suerte ponen la vara muy alta para la discusión, y espero poder aportar algunos de los ejes que inquietan acá a los y las compañeras.
Quería retomar, para empezar, aprovechando esta introducción histórica que hizo Fabiana y algunos de los temas que surgieron, para reforzar esta idea de que... de mando de poder, vamos a decir que es el resultado de la presión de mando. Ahí va. Bueno, para retomar un poquito esta idea del encuentro entre mujeres y movimiento obrero, bien señalaban al inicio que es una historia de larga data, que por otro lado hoy estamos recuperando y rastreando, porque también, si bien el encuentro entre mujeres y movimiento obrero, o como diríamos ahora, entre sindicalismo y movimiento de mujeres, o incluso entre los debates sobre lo que denominamos la clase y el género, o sea, la clase obrera y el género como un problema que afecta a la igualdad o a la desigualdad, en este caso, entre trabajadores y trabajadoras. Este encuentro, digamos, tiene más de 200 años en nuestro país. Podríamos incluso reforzar algunos de los comentarios de la información que traía, que ahora les voy a mencionar, pero me parece interesante también señalar que hay poca documentación sobre esa participación de las compañeras en el movimiento obrero. De hecho, hace poco estuvieron circulando algunas imágenes del Cordobazo, donde se ven también a trabajadoras que estaban encabezando una de las mayores huelgas del movimiento obrero y estudiantil en nuestro país, también del Tucumanazo, bueno, de una época en la que, como mencionaban antes, el movimiento obrero tuvo una fuerte impronta en la política, en la escena política nacional. Y sin embargo, no fue sino hasta la década del 80 que historiadoras del mundo del trabajo empezaron a indagar sobre esta participación de las mujeres. Con lo cual, algo interesante es que en realidad mucho de lo que hoy conocemos como avances en el movimiento obrero ha estado contado, relatado por una historiografía del trabajo que tiene un sesgo androcéntrico, digamos, masculino, donde el relato oficial está visto desde ese lado. No quiere decir tampoco que la historia haya sido tanto más distinta, sino que lo interesante es que hay mucha más información para aportar. Uno de los ejemplos que retomo de lo que mencionaba Fabián es el caso de Cetera. Cetera tuvo, de hecho, la primera mujer en integrar el consejo directivo de la CGT, o sea, es un dato que, bueno, me crucé el otro día para una investigación y que, digamos, me costó un montón poder contrastar esa fuente, o sea, hay poco escrito. Una cosa que es interesante en los sindicatos es que muchas compañeras están empezando a escribir también lo que hacen en el día a día, que eso el día de mañana también es parte de la historia sindical, o de la historia de este sindicato en particular, qué sé yo, relatos sobre el encuentro de trabajadoras de AEFIP, por ejemplo. Entonces, ahí hay mucho para recuperar, para indagar. Pero pasando un poco en limpio, una cuestión que quería mencionar es esto, ¿no? Más o menos en la década del 70 y posteriormente con el retorno de la democracia, muchas de las conquistas de las trabajadoras en el movimiento obrero fueron considerados como derechos sociales o como participación en movimientos sociales. Y muchas de esos movimientos sociales y movilizaciones estaban siendo protagonizados por mujeres de la clase obrera, que en muchos casos no solo acompañaban o encabezaban huelgas, sino que además lograban conquistas que diríamos que son complementarias a las conquistas fundamentales, ¿no? de un sindicato, que son salario y mejoras en las condiciones de trabajo. Entonces empiezan a documentar historiadoras como, por ejemplo, Dora Barrancos, que la deben conocer, conquistas de mujeres, de trabajadores que encabezaban las huelgas en la puerta de la fábrica, pidiendo por centros de salud, pidiendo por creación de escuelas para los hijos de los trabajadores, todas demandas que en ese contexto fueron
etiquetadas, por decirlo de algún modo, como protestas sociales, cuando en realidad hoy podríamos decir que para familias trabajadoras. Eso como un primer comentario, como para vincular también este raconto histórico que hacían los compañeros al inicio. Y lo segundo para mencionar, y para poner un poco en contexto la presentación que traje hoy, es que el modelo sindical en Argentina, con las características que lo hacen tan único y a su vez resistente en el tiempo en comparación con otros países, como sabemos, a mí lo que me interesa destacar es la cuestión de género. Me gusta una frase que leí por ahí de otra compañera también con la que discutimos estos temas, que es que los sindicatos tienen género. Y podemos decir que el movimiento sindical también tiene género, porque es un reflejo, digamos, en Argentina como en otros países, pero acá se nota fuertemente por la impronta que también le dio el peronismo y la ampliación de derechos en ese sentido. El mundo del trabajo tiene y se institucionaliza en la década del 40, del 50, del 60, con una impronta masculina. Está pensado para la familia donde el trabajador, el hombre de la casa, es el proveedor. Muchas veces se habla del modelo proveedor de pan o del modelo de las 8 horas, porque se estructuran las instituciones laborales que tenemos en nuestro país y que han sido fuertemente defendidas por el movimiento sindical, como la negociación colectiva, bueno, el Consejo del Salario, los derechos, la jubilación, un montón de derechos y de instituciones que nos protegen como trabajadores, han sido constituidas, consolidadas bajo ese modelo, donde es el hombre del hogar el que sale a trabajar. Y bien lo mencionaban al inicio, ¿no? Y si bien las mujeres durante el peronismo conquistaron la participación política, por ejemplo, entre otras grandes conquistas, y muchas desarrollaron, y eso este año se cumplen 70 años del voto femenino, y hay mucha investigación dando vueltas y mucho archivo reconstruyendo la cantidad de unidades básicas femeninas que Eva fue organizando a lo largo y ancho del país. Y se sabe también que hubo participación en organizaciones sindicales y que fueron extendiendo, pero no está tan, como decía, no está tan registrado en el archivo. Retomando entonces, ese modelo de instituciones laborales que caracteriza a nuestro país y que hace poco también nos ha permitido resistir reformas laborales como las que se produjeron en otros países como Brasil o como Chile, se estructuró, o su columna vertebral es la columna también de un movimiento obrero organizado con rostro masculino. Los murales de Carpani, el obrero fuerte en los 60, ¿no? El obrero fuerte, el obrero que tiene espalda, el obrero que puede, que tiene un cuerpo y una estructura que aguanta, digamos. Y todas, no sé si han visto alguna de las pinturas, seguramente sí. A mí me encantan, pero no podría decir que veo reflejada en esas pinturas un cuerpo femenino. Todo lo contrario, probablemente nos da seguridad, nos da orgullo en tanto clase trabajadora, pero es reflejo de una época y sobre esos ideales también se construyeron relatos sobre qué es el sindicalismo en la Argentina. Entonces, como reflejo de ese mundo del trabajo, de hombres fuertes, de hombres de la industria, de hombres de la construcción, de piedra, como la figura Carpani, también se construyeron las instituciones sindicales. Eso fue así en buena parte del mundo, en Argentina con una cultura particular, pero el modelo del trabajador varón, proveedor con un empleo estable, eso también,
es el modelo sobre el cual se estructura la organización sindical. Por supuesto, eso nos queda como memoria histórica, en el movimiento sindical. La dictadura y el neoliberalismo resquebrajaron todo lo que pudieron esa estructura, sin embargo no pudieron con todo, y esa memoria queda. Y lo que me parece interesante es cómo, de manera, podríamos decir, paralela, hubo también lo que podríamos llamar una genealogía, una historia de mujeres que también, digamos, de manera más identificada o más en alianzas con el movimiento obrero, también impulsaron una agenda de las trabajadoras en la escena pública. Podemos hablar de los organismos de derechos humanos, o sea, madres y abuelas. Podemos hablar también durante los 90 de las compañeras que se ocupaban de sostener los merenderos o que acompañaban los piquetes. O sea, estamos empezando a visualizar ya en esa época otro rostro de la clase trabajadora, un rostro más bien excluido de las instituciones formales, pero podríamos decir que un poco, y ahí para seguir pensando y para seguir discutiendo la pregunta que planteaba Javier, empezamos a hacernos preguntas sobre el modelo sindical. ¿Son protestas sociales o son protestas laborales las protestas por un plato de comida, por ejemplo? Como pregunta, me gustaría volver ahora entonces, o estructurar un poquito algunos ejes que preparé para hoy. En primer lugar, sobre esta estructura del mercado de trabajo que plantea diferencias para trabajadores varones y para mujeres, traje algunos datos, y después, que los vamos a ver ahora, y después me gustaría discutir un poquito más o comentar ¿cómo es la participación de las mujeres en el sindicalismo? Algo mencionaban recién, la ley de cupo, obviamente, de cupo sindical es un hito que nos llega no hace tanto, o sea, va a ser casi 19 años este año de esa ley, y decimos que, bueno, nuestra historia, o la historia de las mujeres en el sindicalismo tiene bastantes más, pero es un hito definitivamente que sacude, que pone un piso, alguien mencionaba lo de medidas de discriminación positiva, que se le suelen decir, ¿no? Poner un piso por debajo del cual no debería, digamos, por encima del cual debería pensarse la participación. Y lo tercero sería, tiene que ver con, bueno, cómo se da esa vida sindical cuando pensamos en la perspectiva de género, o qué implica, en todo caso, incluir perspectiva de género en el sindicato. No hay una respuesta única, ojalá que en el momento de la presentación también puedan contar ustedes, sobre todo las compañeras, bueno, qué experiencia también vienen desarrollando. Tengo entendido que ya son varios los encuentros que vienen llevando adelante, así que será un gusto también escucharlas. Y en ese punto, bueno, por supuesto, ¿por qué incluir a los compañeros, ¿no? En las acciones con perspectiva de género? A ver qué pasa en ese momento, a ver si incomodamos un poco bueno, o revitalizamos también el sindicato con la agenda de las trabajadoras. Voy a compartir una presentación. La primera parte, sé que tuvieron un encuentro también vinculado al mundo del trabajo con Luciana el otro día, pero bueno, si hay algo que vamos a pasar, hay algo que ya hayan visto, van comentando, y pasamos al segundo eje de participación de las mujeres en el sindicato. A ver, bueno, voy a intentar, ahí está, compartir pantalla. Perfecto. Bien. Ahí está. Bueno, mujeres en el mundo del trabajo. Esta es una historieta muy conocida que
sí, me interesa como disparador, no sé si estoy tapando acá algo como disparador para pensar, bueno, ¿a qué nos referimos cuando decimos mundo del trabajo, ¿no? En la historieta podemos ver una pregunta que en otro momento sería casi existencial, pero hoy estamos más acostumbradas, venimos del 8 de marzo, hace tiempo ya que venimos hablando las trabajadoras de que el trabajo doméstico no remunerado, no pago, o el trabajo que hacemos en los hogares también es trabajo. Y es un disparador para pensar sobre todo por qué existe esta diferencia que vemos acá de participación en el mercado de trabajo. Acá en el título me faltaría agregar asalariado, porque cuando en general miramos las estadísticas de participación de las mujeres en el mundo del trabajo, en el mercado de trabajo, sí, obviamente estamos hablando de el trabajo asalariado o que recibe algún ingreso. Estos datos son de ahora, de la pandemia. Las mujeres participan, la tasa de participación es de un 45%, 20 puntos menor que la de los varones. En pandemia, ¿no? Previo a la pandemia, la diferencia era la misma, solo que participábamos más porque el empleo, digamos, en este caso el desempleo, la tasa de inactividad aumentó. Sabemos obviamente que hay muchos rubros y trabajadores que no pueden desarrollar su tarea, o que no han podido en realidad, porque la medición es sobre el 2020, salir de la casa en busca de un salario. ¿Por qué se da esta diferencia de participación? ¿Por qué las mujeres trabajan menos o salen a trabajar, salen del hogar a trabajar menos? ¿Por qué trabajan más dentro del hogar? De ahí la viñeta del principio. Las mujeres son quienes llevan a cabo la mayor cantidad de horas de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Cuando hablamos de trabajo doméstico y de cuidados, nos estamos refiriendo a todas aquellas tareas que permiten que podamos, bueno, vivir, sobrevivir, cuidarnos, en el caso, cuidar a otros o a otras, en el caso de que en el hogar haya niños o niñas, que haya jóvenes, que haya adultos o adultas mayores, que haya personas que requieran algún tipo de asistencia cotidiana. No es solamente cocinar y lavar, también es, bueno, ahora que volvieron las niñas al colegio y está toda esa, seguramente saben a qué me estoy refiriendo, obviamente la logística de llevar, de traer, de administrar los horarios, bueno, un montón de cosas que, como dicen algunas teóricas más clásicas, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados producen fuerza de trabajo. Por eso muchas veces se habla de trabajo reproductivo, porque es el que permite que al otro día podamos, por ejemplo, quienes salimos de nuestros hogares a trabajar, podamos hacerlo, podamos tener descanso, etcétera, etcétera. Bueno, son las mujeres quienes desarrollan mayor cantidad de ese trabajo. 9 de cada 10 mujeres participan en el trabajo doméstico no remunerado, mientras que entre los varones son 6 de cada 10. Y también hay diferencia respecto a la cantidad de horas que dedicamos. No sé si esto ya lo habrán visto, si no me avisan. Antes de eso creo que lo puse más adelante, pero se calcula, hace poquito salió un informe del Ministerio de Economía, se calcula que las mujeres realizamos el doble en horas promedio, dedicamos el doble de horas que los varones al trabajo doméstico de cuidado. Esto no quiere decir que no haya varones que dediquen igual cantidad de horas que su compañera o su esposa o la pareja. Tampoco quiere decir que todas las mujeres dedicamos en promedio la misma cantidad de horas. Por supuesto que algunas pueden tercerizar ese trabajo, es decir, pagarle a alguien para que lo haga mientras trabajan en otro lado. O sea, eso existe. Lo que estamos diciendo es que en general quienes se hacen cargo de ese trabajo o ocupan ese trabajo de manera remunerada o no remunerada somos mujeres.
Y acá otro concepto que suele también aparecer, que es la segregación ocupacional. Es decir, la segregación ocupacional implica la división por género de las tareas, en este caso de los sectores de trabajo en el mercado laboral, ¿no? Hay tareas, cuando hablamos de que hay tareas o trabajos o sectores que están feminizados, implica eso, que hay mayores chances de que contraten a una mujer para, por ejemplo, trabajo doméstico o para educación o para sanidad, y que hay muchas más chances de que contraten a un hombre para este tipo de tareas que figuran abajo, ¿no? La industria, el transporte, la construcción. Esto también uno diría, bueno, pero es bastante lógico, si los varones tienen más fuerza, van a ir a trabajos digamos, que requieren más eso, si las mujeres tenemos más capacidad de administrar, por ejemplo. Es cierto, bueno, hay aptitudes, en este caso laborales, o incluso hay transmisión de conocimientos dentro de los hogares o de las familias que nos van haciendo desarrollar ciertas habilidades, o incluso podemos estudiar de determinadas carreras universitarias que nos hacen poder insertarnos en distintos tipos de trabajo. Lo que existe en general en el mercado de trabajo son estereotipos, o sea, no estamos hablando acá de elecciones personales y de que quizás nosotros conocemos a alguien, a una mujer que trabaja como conductora en algún rubro del transporte, otro conocerá un maestro y así, siempre hay excepciones. Estamos hablando de tendencias generales cuando hablamos de segregación ocupacional, que están basadas en estereotipos, por ejemplo, en que las mujeres somos mejores para administrar o para enseñar o para cuidar en el rubro, por ejemplo, de enfermería, y los varones son mejores para estas otras actividades. Esto tiene un sesgo de género y por supuesto ha tenido un fuerte impacto en la pandemia. Últimos datitos para no abundar tanto en esto y poder tener más espacio de debate, ¿no? Pero esto tiene un impacto, esta distribución que estamos viendo acá, tiene un impacto también en lo salarial. Por eso no es solamente que estamos hablando de mayor capacidad para insertarse en uno u otro rubro, siendo hombre o mujer, sino que en general los sectores donde se insertan mayormente varones tienen mejores sueldos, y los sectores donde se insertan más las mujeres tienen peores. Ahí hay dos cuestiones. Por un lado, la precarización de ciertos rubros de trabajo, como por ejemplo sanidad, como por ejemplo el trabajo doméstico. Tienen en general peores condiciones salariales y también peores condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque quienes se insertan mayormente ahí son mujeres, y ya decíamos antes, y no quiero mezclar mucho, que porque tenemos más dedicación en el trabajo doméstico, tenemos menos tiempo para trabajar fuera del hogar. Y al trabajar menos tiempo es probable que eso implique mayor flexibilidad en el trabajo que encontramos. Bueno, esto si quieren después lo podemos retomar, o les dejo después las filminas para repasar. Pero bueno, eso tiene también un impacto en el salario. Habrán escuchado hablar de brecha salarial, es decir, de la diferencia que hay en el total de la masa salarial de todos los trabajadores varones respecto al total de la masa salarial de todas las trabajadoras. Y eso va generando no solo un impacto en la trayectoria laboral, sino también en las trayectorias familiares, y también en las posibilidades de construir espacios de trabajo con mayor igualdad, con mayor justicia social, como decían al principio los compañeros. Acá un dato que me parece de gran impacto, ¿no? El año pasado se habló mucho de teletrabajo, bueno, ahora estamos en virtualidad, compartiendo una actividad militante. Se hablaba de teletrabajo, trabajo remoto, trabajo a distancia. Y bueno, el dato que
que se muestra en esta filmina es que durante la pandemia las mujeres que realizaron teletrabajo o trabajaron desde sus hogares duplicaron la cantidad de horas dedicadas al trabajo doméstico o al trabajo en el hogar. Esta idea de que porque estamos en nuestra casa parece que podemos resolver también las tareas que antes teníamos más organizadas porque, no sé, las niñas iban al colegio o porque teníamos un horario afuera y un horario en casa, se diluyó esa barrera y esa cantidad de horas dedicadas al trabajo en el hogar se duplicó. No quiere decir esto que la jornada laboral se disminuyó, sino que muchas de las encuestas que se relevaron, los resultados indicaban que trabajaban la jornada laboral de entre 7 y 8 horas, y a la vez trabajaban alrededor de 8 horas en otras tareas. Con todo, además, lo que implicó adaptarse, entre comillas, al teletrabajo, que fue tener que disponer de nuestros hogares, convertirlos en una oficina, muchas veces compartiendo herramientas de trabajo, compartiendo horarios, compartiendo en una forma amable. A veces había muchos problemas también dentro de los hogares porque, bueno, nuestros hogares son hogares, justamente no, la mayoría de nosotros no eligió, porque fue una cuestión, bueno, en este caso de una pandemia, pero bueno, ese dato me parecía clave. Dicho esto, digamos, esta información, estos datos que repasamos muy, muy brevemente, refuerzan un poco esto que mencionábamos al inicio, ¿no? Que hay una estructura del mercado laboral que ya plantea una desigualdad de entrada, ¿no? O sea, dos personas, un varón y una mujer, se paran en la línea de partida para entrar al mercado de trabajo y una evidentemente tiene más obstáculos que la otra, tiene más dificultades para conseguir empleo que la otra, de conseguir empleo probablemente tenga peores condiciones o salario, bueno, todos, digamos, estoy simplificando, pero estamos hablando de dificultades que están, que estructuran el mercado de trabajo. Por supuesto que las podemos, muchas de esas dificultades, sortear, por supuesto que si el trabajo es formal, si en el lugar de trabajo además hay un sindicato, si logramos capacitar, bueno, un montón de cuestiones que hacen que esa situación sea mejorable y que podamos tener trabajo con dignidad, pero la situación de la pandemia precarizó mucho esas condiciones de trabajo y muchas de las conquistas lo habrán discutido, supongo, también en el sindicato, porque ha sido muy difícil para muchos sostener las conquistas e incluso o avanzar hacia otras conquistas, y por eso lo quería mencionar. Y sobre todo para tener en cuenta por qué hoy, como decían al inicio los compañeros, por qué hoy estamos hablando tanto de la posibilidad de construir sindicatos con igualdad o cómo las mujeres pueden sumarse al sindicato cuando muchas veces son la mitad quizás de las trabajadoras que están en el sector del trabajo, pero participan menos del sindicato o tienen menos tiempo. Bueno, muchas de estas cuestiones nos permiten explicar esto. Vamos a pasar entonces, si tienen comentarios, quieren ir interrumpiendo, quería pasar esta parte de los datos para poder intercambiar en esta segunda parte. Cuando hablamos de entonces las mujeres en los sindicatos, bueno, ¿dónde están las mujeres en los sindicatos? Tenemos, por supuesto, dos respuestas. Bueno, una la que dice la ley y otra la que podemos rastrear nosotras con ustedes, en este caso con la experiencia. La ley de cupo sindical, que deben conocer obviamente, establece 1/3 de los puestos para mujeres en las listas de autoridades, en función también de la cantidad de mujeres afiliadas, obviamente en sectores masculinizados, como por ejemplo el transporte o la construcción, el porcentaje suele ser menor, porque la cantidad de trabajadoras también en proporción suele ser menor, pero en sindicatos, por ejemplo, como el sindicato de ustedes, o sindicatos de la administración pública u otros, se establece ese tercio.
No quiere decir que si las mujeres son más, como por ejemplo en el sector de educación, tengan que tener un tercio, pueden ser el 100% si quieren, pero bueno, no sucede, no hay sindicatos 100% mujeres. Un estudio del Ministerio de Trabajo de hace algunos años nos mostraba que, bueno, el cupo no se cumple en la Argentina, estamos hablando de la totalidad de los gremios, en Argentina hay más de 3.000, es un montón lo que hay para relevar, pero entre la Secretaría General, digamos, en los consejos directivos, solo el 18% de las secretarías están ocupadas por mujeres. Este cupo del tercio no se garantiza en actividades feminizadas. ¿Qué significa actividades feminizadas? Lo que decíamos antes, ¿no? Aquellos sectores donde las trabajadoras son mayoría. Educación, salud o sanidad en este caso. Y de ese 18%, cuando hablamos estamos hablando de las cúpulas, ¿no? de los consejos directivos o de los secretariados generales, de ese 18% que ocupan, o sea, de ese subporcentaje, digamos, que no llega al tercio, al 30%, el 78% de los cargos están ocupados, o sea, que son ocupados por mujeres, están asociados a lo femenino, es decir, a aquellas secretarías, como por ejemplo Secretaría de la Mujer, o en algunos casos ya se llama Secretaría de Género, puede ser también el área o la Secretaría de Acción Social. Bueno, hay también otro caso de, bueno, muchas veces son vocalías o revisoras de cuentas, las compañeras. Entonces, ese dato se parece bastante a la segregación ocupacional que mostrábamos antes, ¿no? Como tenemos también una especie de división sexual del trabajo dentro del sindicato. Algunas cuestiones, algunas ideas para pensar y para empezar a discutir, si les parece, ¿no? Decíamos antes que que el modelo del sindicato en Argentina, de sindicatos más históricos, ¿no? Refleja cierta lógica masculina también del mundo del trabajo, como se la conoció en la década del 60 o en la década del 70. Entonces, parte de los atributos y de las capacidades que se espera que tenga un sindicalista tienen que ver con aquellas capacidades que hay para hablar en el espacio público, es decir, cuando hablábamos de la imagen de Carpani, del obrero de Carpani, por ejemplo, se trata de un personaje, de una imagen que tiene espalda, que puede bancar la parada, dicho en criollo, ¿no? Pero que puede bancar el conflicto, que pueden los compañeros contar con ese líder que tiene carisma, que también sabe rosquear o tiene capacidad de negociación. La capacidad de negociación lo sabrán a todos los compañeros y compañeras que son dirigentes, que es muy importante, tanto en tiempos de conquistas como en tiempos de resistencia, o sea, saber hasta dónde, qué defender, qué se puede. Y también, bueno, otras virtudes que, por llamarlas de algún modo, que se requieren es, por ejemplo, disponer de tiempo, o sea, tener tiempo. Hoy estamos desde nuestras casas, pero la mayoría de nuestras vidas hasta el año pasado y de la experiencia de quienes son dirigentes, saben que muchas veces hay que quedarse hasta altas horas de la noche, en reuniones, que hay que atender con problemas desde muy temprano, conflictos, demandas, situaciones, a lo largo de todo el día, también los fines de semana. También hay que contar con experiencia, o por lo menos se espera, ¿no? No quiere decir que todos estos sean demandas que tenga que tener la persona, o sea, sobre la persona que va a ser sindicalista, pero se espera que un buen sindicalista, y lo digo en masculino a propósito, tenga todas estas cualidades, porque son atributos que suelen estar valorados en el sindicato, que suelen estar valorados en la política en general y en el sindicato en particular. Y en general son atributos
que encarnan los compañeros, porque son los que tienen tiempo, porque las compañías en general, después de cierto horario, tienen que atender demandas en el hogar, tienen que, no, digo, sucede, no es que lo tengan que hacer, pero digamos, se entiende, ¿no? Que estamos hablando también de un escenario en el cual partimos con una distribución del tiempo que también es distinta. Entonces ahí, por eso la idea de que para ejercer la voz de los trabajadores y de las trabajadoras, se espera que haya ciertos atributos encarnados en esa persona. El hecho de que las compañías tengan menos tiempo para trabajar fuera del hogar, también por extensión implica que tienen menos tiempo para participar. Entonces es difícil que puedan ganar experiencia. Y si ahí vamos linkeando o vinculando cada uno de estos atributos, se vuelve muy difícil que una compañera per se diga, creo que tengo madera, ojalá suceda, pero creo que tengo madera para ser una buena sindicalista. En general hay inhibición, lo que hemos discutido en varios encuentros de formación es, a mí me encanta participar, pero yo no sé si estoy para esto, o me gusta ir a las asambleas, participo de las actividades, pero no sé si sería candidata a algo bueno. Después ustedes contarán cuál es su experiencia. Por eso decimos también que hay división sexual, decíamos, del trabajo del sindicato, o división sexual de la militancia, si se quiere. Esto de que hay secretarías generales, adjuntas, gremiales, y secretarías, entre comillas, para las compañeras o para las mujeres. Bueno, está bien, participo, pero preferiría, o si se suma la compañera, diría alguien, podemos mandarla a tal secretaría, o que sea vocal, o que se ocupe, o que tome notas en la reunión. Estoy tirando algunos estereotipos, pero también para corrernos un poco de la idea de igualdad que todos lo queremos y que estamos de acuerdo en que estas actividades son para eso, ¿no? Pero pensar un poquito esa incomodidad que muchas veces genera el hecho de que estereotipen a las compañías y digan, pero vos no querías estar en una secretaría de género o en una actividad de género. No, quizá la compañera también quiere discutir, aunque esté en el área de género, otros temas de la comisión directiva. Quiere discutir la economía, quiere discutir la distribución de recursos, no sé, otras cosas. Y otra limitación que suele aparecer tiene que ver con lo que llamamos o se denomina las reuniones informales. En muchas ocasiones, cuando se piensa en la carrera sindical, muchas compañeras que he entrevistado comentan que ellas han ido a todas las reuniones, que participan de todas las actividades, pero al final de la negociación o del cierre de listas, por algún motivo se quedan afuera o se quedan afuera de alguna decisión, y aparecen en los estudios de sociología de las organizaciones esto que se denominan las reuniones informales entre grupos de pares o grupos de amigos, ¿no? ¿Qué son esas reuniones informales? Bueno, por ejemplo, espacios de socialización entre pares. Un partido de fútbol, un asado de compañeros, donde no van las compañeras porque quizás ya tenían organizada la jornada para ese día hasta, no sé, las 7, 8 de la noche que terminaba la reunión y volver a su casa. No pueden a la vez quedarse hasta las 11 en un asadito que se armó y justo se termina de discutir ahí, ¿no? Bueno, esas reuniones informales que son, digamos, que son totalmente parte de la vida política, de la vida sindical, también en los últimos tiempos ha habido muchos espacios y encuentros informales entre compañeras que van a movilizaciones o acompañan alguna actividad y también se genera, pero la tendencia estructural, digamos, indica que hay más reuniones informales entre los compañeros del sindicato, que además suelen ser más y que tienen como otra facilidad de gestión de la jornada que las compañeras. Así todo, aunque también hay compañeras que pueden incluso quedarse al asado y que pueden estar en todas las reuniones formales y en todas las reuniones informales y que llegan a ese puesto en la dirección del sindicato
y aparece lo que se denomina la carga extra. ¿Qué es la carga extra? Esa exigencia sobre la compañera dirigente o las compañeras de que tienen que demostrar que pueden estar en ese lugar, tienen que revalidar el espacio que se han ganado yendo a todas las reuniones, participando, estando en todos los conflictos, etc. Hay una exigencia extra que está muy asociada a que hay que hacer mérito para estar ahí, que está perfecto, porque el mérito muchas veces en el sindicato es solidaridad, es estar, es disponer de ese tiempo que decíamos, pero que además en la compañera que está se le exige una capacidad. Esto que mencionábamos al inicio, bueno, tendrá espalda, tendrá experiencia, tendrá tiempo, tendrá todas esas capacidades que se asumen, que los varones las tienen, que probablemente muchos la tengan, pero que eso se aprende también y se transmite. Como decimos a veces, nadie nace sindicalista, sino que también se aprende con la experiencia, se aprende en el recorrido, se aprende con las y los compañeros. Por eso, esta división que se genera muchas veces al interior del sindicato refuerza estereotipos en las identidades sindicales. Parte de estos encuentros de formación y de las actividades y de hablar y machacar con esos conceptos implica empezar a abrir esos estereotipos y discutir otros aspectos. Puntualmente, cuando hablamos de perspectiva de género en el sindicato, se suelen plantear dos experiencias o dos formas. Una que tiene que ver con la idea de generar un espacio específico para el tema de género. Esto que decíamos, un área, una secretaría. Y otro que tiene que ver con la perspectiva transversal. Bueno, pero si está el espacio específico, no podemos hacer perspectiva transversal. ¿Qué significa transversal? Llevar esta idea de que existen condiciones de desigualdad entre trabajadores y trabajadoras, y entre afiliados y afiliadas, y que en realidad tenemos que revertir esto. Y esa perspectiva puede estar en el área de género, pero puede estar en la Secretaría Gremial, puede estar en la Secretaría de Acción Social, puede estar en un plenario directivo nacional. No son excluyentes, desde mi punto de vista, es muy válido e importante tener espacios propios y específicos, porque son espacios donde las compañeras muchas veces encuentran amparo o encuentran un espacio de confianza para hablar entre ellas, pero también es importante la perspectiva transversal, es decir, incorporar a los compañeros también en las discusiones. No quiere decir que los compañeros tengan que participar necesariamente de cómo movilizarse o qué actividades llevar a cabo para el Ni Una Menos, sino que incorporar la perspectiva de género quiere decir, bueno, todos esos temas que discutimos en la mesa de la comisión directiva pueden tener una perspectiva de género. ¿Qué es tener perspectiva de género? Por ejemplo, pensar cómo se distribuyen los recursos del sindicato. Si los recursos me refiero no solo económicos, puede ser el tiempo, el espacio, cuánto tiempo le dedicamos a discutir tal problema, tal conflicto, tal agenda de tal área, y también que de eso forme parte la agenda de las trabajadoras, que no es la agenda de no solamente de la Secretaría de Género. Ay, perdón, estoy escuchando. Digo, la agenda de las trabajadoras no es la agenda de la Secretaría de Género, es mucho más. El espacio específico de género permite abordar con mayor detalle esas cuestiones, pero una perspectiva transversal implica tener en cuenta políticas de igualdad en las distintas instancias que existen en el sindicato, sea en una comisión interna de delegados, o sea en otras instancias en las que se puede articular. A esto podríamos sumar también que se podría articular con perspectivas de derechos humanos incluso, que como ya sucede en muchos sindicatos. Entonces, bueno, acá 3 de los ejes que permiten pensar
perspectivas de género tienen que ver con que el espacio específico muchas veces potencia la visibilidad de las compañeras, hacer actividades de este tipo, o espacios de formación en género, o las actividades por las efemérides, etcétera, le dan una visibilidad específica. De la transversalidad hablamos recién, y también la articulación que se viene dando entre muchas compañeras sindicalistas o afiliadas de distintos sindicatos que hacen actividades conjuntamente o participan, y también con otros movimientos que tocan agendas similares. Pueden ser movimiento de mujeres, movimiento de derechos humanos, movimientos sociales, agenda cultural, o sea, esa articulación también potencia el trabajo que hacen las compañeras que en general participan además de todas de estas y de otras instancias. Una frase que seguro con Luciana también vieron es la de que lo personal es político. En los últimos años, sobre todo entre afiliadas más jóvenes, en algunos sindicatos con los que pude también trabajar y entrevistar a compañeras y a compañeros, muchas manifiestan que desde el Ni Una Menos o desde las movilizaciones por el 3 de junio, el 8 de marzo, encontraron en el sindicato también un espacio paramilitar que no habían visto antes, porque empezaron a visibilizar que había una agenda de violencia, por ejemplo, paramilitar en el espacio de trabajo, una violencia laboral, que había cuestiones vinculadas a condiciones de trabajo, a, por ejemplo, licencias, a un montón, y otras simplemente se sintieron convocadas por la consigna y activaron eso en el sindicato. Eso tiene, digamos, me parece que es una gran potencia de este tiempo que nos toca vivir, el hecho de que esta movilización en la calle y en las redes también, para quienes no tienen tiempo, esto que decíamos muchas veces, la falta de tiempo inhibe la participación, pero el hecho de poder sumarse a una campaña en redes o participar de un encuentro virtual hace que las compañeras se sientan parte y puedan sumar y generar redes en ese sentido. Entonces, la militancia de género ha sido para muchas compañeras en el último tiempo una puerta de entrada al sindicato, y eso se ve en las actividades. Hay una multiplicación de actividades de género en el último tiempo, en los últimos años, como no se había visto, creo que en la historia, no sé, las que son pioneras en el sindicalismo podrán contarlo mejor, pero ha sido muy fuerte el impacto. Y creo que esto un poco lo decía Fabián al principio, es un poco la visibilidad de las compañeras, el ahora que sí nos ven, que cantan muchas de las pibas en las marchas, que también se empieza a ver en lo sindical y genera comunidad. Por último, antes de hacer una reflexión final, acá algunos ítems de algunas ideas que se vienen trabajando en varios espacios sindicales y que creo que también son importantes, que tienen que ver con incorporar la perspectiva de género, por ejemplo, a las instancias de formación sindical, bueno, que puede formación de delegados, formación de dirigentes. Se está discutiendo, se presentó un proyecto para implementar la ley Micaela en las organizaciones sindicales, eso también es muy importante. Por supuesto, las cláusulas de género en la negociación colectiva y que las compañeras participen de instancias paritarias o de la CIOT, por ejemplo. También hacer escuela sindical con las compañeras es una pedagogía de género para el sindicato que me parece muy valiosa. Por supuesto, hay que tener tiempo y bueno, y generar instancias, obviamente, para ello. Pero bueno, me parece que en ese sentido, varias de las cuestiones que hoy, bueno, por ejemplo, la virtualidad ha permitido también que compañeros y compañeras de distintos puntos del país puedan participar y tender redes. Lo último que por ahí me interesaba dejar más como preguntas para retomar la discusión en el intercambio, es en este contexto en el que estamos todos y todas mucho más recluidos,
con menor posibilidad de encontrarnos en el espacio de trabajo o en realidad en la calle o en el espacio del sindicato. Por ahí queda la pregunta de cómo es posible que las compañías participen más del sindicato, cómo es posible o cómo hacer para poder también amplificar estas acciones hacia los demás compañeros. Y una pequeña reflexión que me parece interesante de pensar es que en un contexto en el que el sindicato es un espacio de resistencia per se y de comunidad, de resistencia me refiero a que en el mundo las organizaciones de trabajadores están tendiendo a desaparecer, que el capitalismo está haciendo bastante mérito en eso, y que en un contexto de reclusión en los hogares, o por lo menos de crisis en términos de salud, es muy difícil generar espacios de encuentro y de acción colectiva entre trabajadores, y creo que la agenda de género en este caso es un puntal para revitalizar el sindicato, para ampliar las acciones, para convocar a nuevos trabajadores, pensar a quién le habla el sindicato, a quién le comunica, también es una forma de ampliar esa identidad que decíamos. Hoy, 1 de cada 3 mujeres menor de 30 años está desempleada. Y tal vez pensar también 1 de cada 2,5 varones menor de 30 años está desempleado. O sea, las clases trabajadoras que nos siguen, o sea, las más jóvenes, van a estar cada vez más lejos, por las propias condiciones del mercado de trabajo, de un sindicato. Y me parece que pensar en la incorporación de estas agendas, de estas iniciativas, pensar en dinámicas más igualitarias, que generen más democracia e igualdad en el sindicato, pueden abrir canales hacia otros y otras trabajadoras que están ahí y que probablemente encuentren en el sindicato un espacio de contención, en un contexto que es bastante hostil, ¿no? Yo creo que en ese sentido los sindicatos vienen desarrollando una tarea fundamental, ya lo venían haciendo previo a la pandemia, pero bueno, en este contexto se ha notado más cómo han sido un poste al cual aferrarse, ¿no? Así que bueno, por ahí dejo un poquito para las reflexiones, si les parece, o preguntas, y las seguimos. Bueno, nada, queda abierto a las preguntas que quieran hacer cualquiera, planteo, reflexiones, digamos, no solo preguntar, también afirmar posición propia. En nuestro caso, Tania, tenemos la suerte de tener nuestros derechos en gran parte, por nuestro convenio colectivo, en igualdad de condiciones con los hombres, ¿no? Que no pasa en el sector privado. Por ejemplo, en lo que hace a brecha salarial, bueno, esto nosotros no lo sentimos, gracias a Dios. Tenemos un convenio colectivo que ha incorporado perspectiva de género, licencias parentales, licencias para padres, más extensas que las que tienen, por supuesto, la ley de contrato de trabajo desde ya, licencias por violencia de género, con lo cual estamos en ese camino. Pero es cierto que yo me interrogo, al igual que vos, cómo las compañeras que tienen tantas actividades, porque trabajan, son madres de chiques, muchas veces jefas de familia, hagan tiempo para militar con nosotros. Bueno, me parece que este tipo de reuniones nos ha ayudado a llegar un poquito más. Pero este es un gran interrogante, por el cúmulo de tareas, como vos has dicho, que
en general tenemos las mujeres, que se va a ir alivianando en tanto los compañeros colaboren con nosotras y que ya está ocurriendo y podamos compartir esas mismas tareas. Ahí estoy viendo, bueno, hay dos compañeras que levantaron la mano, pero justo estaba poniéndome al día con el chat porque con la presentación no lo veía y veo que hay varios comentarios y quería mencionar algo. Buena parte de las limitaciones de participación que acá están mencionando en el chat, el techo de cristal, la falta de tiempo, pelar papas mientras estás en una reunión virtual en este caso, eso de algún modo tiene que encontrar, lo digo por los comentarios acá, pero está pasando en muchas organizaciones, tiene que poder encontrar un reflejo en el sindicato. La virtualidad, yo vengo pensando que en muchos casos permite que muchas compañías que no podían participar de ninguna forma, por lo menos puedan estar en la reunión, mientras atienden otra multiplicidad de tareas, lamentablemente, porque es lo que toca, pero es una posibilidad, hay cierta democracia, desde ya que también tiene sus desventajas, el hecho de no poder encontrarse físicamente y demás, pero que para muchas y para muchos el lugar de trabajo también es un lugar de cuidado entre los compañeros, pero creo que es clave. Y también otro comentario que quería sumar a lo que veo en el chat tiene que ver con esto que mencionan, bueno, Amalia, Silvia, Marcela, que el techo de cristal, que muchas veces se menciona como una limitante en el mercado de trabajo, también aparece en la carrera sindical. Creo que esos comentarios los deben haber hecho cuando aparecía lo de la carga extra, de tener que demostrar vocación, tener que demostrar capacidad, experiencia y un montón de otros atributos. Creo que parte de esta irrupción de las compañeras en la calle, en las organizaciones políticas y en los sindicatos, está tratando también de alterar un poquito esas reglas de juego, que no quiere decir que no haya que tener experiencia para conducir, desde luego, pero que también hay otras tareas y otras formas de hacer sindicato, que me parece que las compañías un poco también están tratando de decir eso, ¿no? Que la política no es solo con un formato masculino, sino que también están esas otras miradas. No sé si las compañías que levantaron la mano quieren... ¿Podría preguntar algo? Yo soy una de las que levanté la mano, no sé si puedo ahora o después. Me digan. Estás vos, Fer, primero y después Malvina Capelli. Bueno, entonces, bueno, buenísima tu exposición, Tania, realmente muy, muy enriquecedora. Yo respecto lo que quería preguntar es, yo soy delegada y lo que quería saber es qué, digamos, me aconsejás, porque muchas veces se hace complicado sumar voluntades para este lado. Creo que el tema de la participación sindical en la ciudad de Buenos Aires tiene una característica, digamos, que le da un plus más de complejidad al momento de querer convocar voluntades, ¿no?, a la participación sindical. Yo estoy convencidísima de que, digamos, tenemos que hacer mucha pedagogía en ese sentido, pero vos, digamos, ¿qué consejos nos podrías dar en ese aspecto? No sé si respondo y después... ¿Sí? Bueno. Bueno, en la ciudad está difícil, pero creo que está difícil en muchos lugares porque no hablamos mucho de esto, quizás el lunes lo vieron. La imagen del sindicalismo en los medios de comunicación, en el discurso más hegemónico,
está muy demonizada, o sea, son como dos realidades paralelas, ¿no? Porque ustedes que se dedican también a esto, o a la militancia sindical, hay mucha gratitud en muchos aspectos, pero en muchos otros, bueno, hay mucho daño, ¿no? En el discurso, en la imagen. Ha habido sindicalistas que han hecho, digamos, bastante mérito en ese sentido, ¿no? Sobre todo en los 90 o en algunos otros más recientemente. Pero entiendo lo que decís respecto a las dificultades de sumar también voluntades. Cada lugar de trabajo tiene sus particularidades, pero yo creo que en una forma que tiene el sindicato, o que tienen los sindicatos de por ahí hacerse oír, de generar como otro eco, es esto, la idea de construir espacios de contención, de construir redes, de generar espacios donde pueda circular la voz. En general, la gente, y estamos todos medio en esa situación, hay angustias, hay incertidumbre, que el sindicato sea un espacio, muchas veces hay compañías, les habrá pasado a ustedes que logran vínculos que son como hasta familiares, ¿no? La idea de sentir que hay una confianza tal, y me parece que en un contexto tan adverso en cuanto a la crisis que genera la pandemia, previo a la pandemia, la crisis que generaba el miedo a perder el trabajo, o el miedo a que nos recorten el salario, o lo que fuera, muchas veces lo que el sindicato puede proveer es un espacio de contención, un espacio de confianza, además de todas las herramientas que tiene el sindicato de defender a ese compañero o compañera, y una instancia de participación, digamos, si es una posibilidad de participación que puede ser de escucha, de habla, de sumarse a un debate, en general, en las actividades donde participan compañeras y trabajadoras que por ahí no tienen tanta experiencia, encuentran en estos temas, en estas discusiones, la posibilidad de vincular al sindicato con su vida cotidiana. Ahí decían algunas compañeras en el chat, ¿cómo hago yo si mientras tengo que atender a los chicos, a mi marido, a esto? Entonces, incluso hasta hablar de esa problemática, a veces baja un poco también esa sensación de soledad, hoy que estamos cada uno y cada una aislados, y genera una red. Y esto de que lo personal es político, es también la idea de que lo que le pasa a esa trabajadora en su casa también le está pasando a ella, a ella, a ella, y entre todas podemos generarnos también una especie de aguante, ¿no? Por ahí es muy de sentido común, pero hay algo de esa red que también hay mucha incertidumbre, ¿no? Respecto a hacia dónde, pero hay algo de esas redes que me parece que está muy, muy presente, se ve en las pocas movilizaciones que pudo haber y encuentros que hay ganas de eso también. Bueno, sigue Malvina Capelli para preguntar. Activate el audio, Malvina. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo mis felicitaciones con lo que es el sindicato de ustedes. No pertenezco a su sindicato, estoy en otro. Bueno, la verdad que me asombra todo lo que estoy escuchando, porque en mi caso no ocurre lo mismo. No es, digamos, no tenemos la misma representación en cuanto a lo que es el género femenino. Así que, en primer lugar, mis felicitaciones. Y después una pregunta, o sea, ¿desde qué punto se puede llegar a generar esa apertura, digamos, cuando el entorno que existe en el sindicato es más que nada un género masculino y es muy cerrado? ¿Qué alternativas puede tener uno como para poder llegar a eso y poder implementar, ¿no? En el interior del país como que es más, los círculos son más cerrados, más chiquitos, y está todo como muy concentrado. Entiendo. Bueno, yo en un momento me refería a la generación de espacios propios, porque en AEFIP, por lo que tengo entendido, y además por la organización de este evento, está claro que hay una área, una secretaría que articula con otras secretarías, que impulsan actividades, pero como plantea la compañera,
también hay muchas organizaciones donde no existe un espacio específico para el área de género, mujer u otras instancias, y lo que por ahí se puede hacer o impulsar son también encuentros o actividades. A ver, lo del espacio específico a veces está reconocido en el estatuto y otras no. Las secretarías obviamente tienen reconocimiento y están en el estatuto, pero muchos sindicatos crean, y cuando digo sindicatos me refiero a compañeras que crean un área que quizá no está en el estatuto, no hace falta reformarlo, pero encuentran en el formato del área o de alguna comisión específica entre compañeras la posibilidad de tener un espacio de reunión. En sindicatos donde la representación o la participación de trabajadoras es muy baja, suele pasar eso, o sea, se inician actividades, hay delegadas o secretarias que inician actividades que pueden ser vinculadas al Día de la Mujer Trabajadora o que tienen que ver con difundir, por ejemplo, las licencias por maternidad, o sea, se puede empezar desde una actividad gremial puntual de difusión de derechos entre las trabajadoras, como también una reunión entre las 4, 5, 10 que sean para discutir. Hay compañeras que se han juntado y armado comisiones por la ropa de trabajo, por ejemplo, porque necesitaban adaptar su ropa de trabajo o su horario, o porque no las dejaban trabajar de noche igual que sus compañeros por ser mujer. Depende del caso, ¿no? Pero Te comento, por ejemplo, 2 casos puntuales. En cuanto a la dispensa que tenemos por hijos, bueno, si bien no te niegan, y estoy hablando de una empresa nacional, no es algo puntualmente Sindicato de Empleados de Comercio. Yo trabajo en una empresa nacional y donde, con el respecto a la dispensa, si bien la pedís no te la niegan, pero está ese condicionamiento de que si no la pedís mejor, porque si la piden todas las compañeras, no alcanza el cupo y generalmente somos todas mujeres las que trabajamos. Ese en uno de los casos. Y otro, que me tocó particularmente a mí hace 2 años y medio, sufrí un acoso laboral, con denuncia de por medio, todo, donde lo único que se hizo fue un intercambio de puesto de trabajo. Digamos, otra oficina. Digo, cuando vas a pedir algo al sindicato o vas a plantear una situación, lo que el sindicato te da es como, digamos que sos el enemigo de la empresa, ¿me entendés? Esa es, o sea, no tenés el amparo que una mujer necesita. Eso es, digamos, el distanciamiento de que tiene la entidad en cuanto a respecto al empleado, la mujer. sí, sí, o sea, entiendo a lo que vas. Y los sindicatos, muchas organizaciones suelen ser muy expulsivas para las compañeras por todas estas lógicas que mencionabas y otras. No hay obviamente una solución puntual, pero entiendo que cuando, digamos, que en ese caso, o en estos casos, hay que aunar fuerzas con otras compañeras porque evidentemente no está esa receptividad y tampoco es que va a cambiar de un día para el otro. Pero bueno, insisto, yo no tengo una respuesta única ni una solución concreta. Creo que tener un espacio para decir esto es muy valorable y bueno, también ir generando, cuando digo redes, pueden ser lazos de confianza con una compañera de trabajo, bueno, encontrar ahí también cierta espalda. Pero bueno, sí, la verdad que es una situación pésima, o sea, la que comentás.
Tal cual, sí, sí, sí. Por eso, sí, sí, si bien, digamos, hay, como yo veo, por ejemplo, en el sindicato de la FIP, ¿no? Que es mucho más el respaldo y tenés más contención en cuanto a cualquier tipo de actividad o problemática que se presente. Es muy difícil en otros tipos de trabajo, en otros sindicatos, digamos, como que el género masculino está muy arraigado y es como que no se actualizan a los cambios. Entonces para la mujer es muy difícil. Ahora le tocaría preguntar a Flavia, que está en la lista. Tenemos varias compañeras que quieren hacer su aporte, así que tratemos de por ahí ser más breves, así Tania puede responderle a todas. Yo más que una pregunta quería contarte, Tania, que después de lo que vos nos has contado en tu exposición y de escuchar a la compañera del sindicato que pertenece a otro sindicato, sentirme y que está bueno poder decirlo y me reconforta que dentro de nuestro sindicato estamos en un camino de avanzada. Cumplimos con la ley de cupo, y no solo cumplimos con la ley de cupo. Cuando yo te escuchaba el tema y que se vive en un montón de lugares, el tema de los cargos que ocupan las compañeras, que siempre eran algunos. Nosotros tenemos Secretaría de Género, tenemos Secretaría de Capacitación, Secretaría de Prensa, Secretaría de Actas, vocales. Estamos en cargo de secretarías generales y secretarías adjuntas, pero también, por más que tenemos un camino por delante a trabajar y que está en todos, sentimos que este camino del poder hablar de género y de perspectiva con los compañeros, lo estamos haciendo. Y no solo lo estamos haciendo, sino que lo vemos reflejado porque nuestros compañeros varones, que muchas veces son los que hoy van y están en instancia de negociación, van y trabajan en esta perspectiva que hablamos quizá las mujeres y que en muchas conversaciones no están los compañeros varones, pero van y trabajan por una paritaria en conjunto, porque tengamos los espacios y las redes de contención para las compañeras que tienen problemas, poder trabajar en la contención y en espacios de esas compañeras que tienen algunas problemáticas, van y defienden los derechos. En esta pandemia entendieron que las compañeras trabajaban muchas más horas, no solo laboral, sino también en sus casas, y fueron y trabajaron, y no éramos nosotras las que estábamos en ese lugar haciéndolo, pero nos queda un camino por delante. Y acá quiero hablar del techo de cristal que muchos hablamos y que sin duda existe, porque existe esto de cómo estamos, no solo los sindicatos, sino que toda la estructura, y que muchas veces el techo ese de cristal, nosotras, algunas, tenemos que poder romperlo. Y una vez que estamos en estos lugares, está en nosotros el poder generar esto que estamos generando, y donde las políticas no sean simplemente las de género para las compañeras y el resto para los compañeros, y que ellos puedan entenderlas desde ese lugar. Entonces, también desde nuestro lugar pensando en un sindicato de todos, el poder complementarnos, el decirle que también podemos, porque no tenemos las puertas cerradas para poder hablar con ellos cuando tenemos que hablar de algún tema de convenio que es para todos. Y también con el tema de esas tareas que por ahí las hacen los varones y otras las mujeres, las tareas sociales, que también, por lo menos en nuestro sindicato, hemos entendido que son tareas que benefician a todos los compañeros. El poder trabajar en áreas de capacitación a cargo de una mujer, un parte de prensa que lo hace para todos una compañera, las tareas sociales que trabajamos, donde trabajamos un compañero con una enfermedad, que lo hacemos tanto como para un compañero varón como para una mujer. Pero entonces marcar esos dos caminos, que las que llegamos también tenemos un trabajo importante de poder seguir trabajando en esta línea, completamente agradecida porque realmente hemos tenido un reconocimiento y esta ley de cupo se cumple, y no solo se cumple, sino que hay un reconocimiento a poder trabajar en forma conjunta, todos, y que
Agregar también que la crisis de militancia no está solo en el género de las compañeras, sino también como sindicato está costando, y por supuesto que nos cuesta más a las mujeres por todas esas características que diste. Pero no quiere dejar de pasar esto, y después de escuchar a la compañera, en el camino que estamos, por habernos permitido, y que, bueno, que nos queda mucho por delante, y más a las que estamos en cargos de conducción y con alguna responsabilidad. Yo, Tania, soy adjunta de mi seccional, soy vocal de mesa y me siento contenida en ese lugar, y bueno, es ese camino. Gracias. Muy bueno. Estaba Silvia Noemí Almeida. Hola, ¿qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, en principio, Tania, por todo lo que has explicado hasta el momento. Y me voy a sumar, en principio, porque en medio como que se desvirtuó la razón por la que yo quería hablar, pero me voy a sumar a las palabras de Flavia, que comparto totalmente. Silvia, Sí. creo que se escucha bajito, no sé el resto, yo no escucho poco, digo. No sé, ¿me escucha? ¿El resto me escucha? ¿Sí? Bueno. Muy bajito se escucha. Sí, se escucha bajito, se escucha muy bajito. Y como entrecortado también. No sé cómo solucionarlo, porque esto no es mi métier, se podrán imaginar. Así que no sé, voy a hablar más fuerte. Dale, ahí está. Ahí está. Gracias, Javier. Bueno, no, decía esto, ¿no? Que me sumo a las palabras de Flavia, que en principio quería hacer mención de eso. Debemos sentirnos muy, muy agradecidas al gremio que tenemos por la gran participación y por la lucha de los hombres que han estado en principio en el gremio, y que gracias a ellos, y lo digo yo, que me metí como delegada desde el descreimiento, porque yo hablaba y criticaba de afuera, ¿correcto? Y me metí, estoy aprendiendo y siento que hoy por hoy todas las mujeres dentro del gremio tenemos un lugar. Como dice Flavia, hay mucho por hacer, pero a mí me ha gustado la referencia que han dejado a través de los años que fui conociéndolas. No sé, no quiero ser injusta con todas las mujeres que están en el gremio, pero las más puntuales son Agustina, Lorena, Patricia González, que yo las veía cómo se involucraban en todo lo que tiene que ver a nuestros derechos, a la incursión nuestra, ¿no? A tentarnos a que nos animemos. Así que en principio gracias a ellas también, y nada, estoy aprendiendo y quisiera llegar a poder cumplir con las expectativas de todas aquellas compañeras y compañeros que represento. También comparto, y no me gustaría que en algún momento dejemos de hablar de mujer y de hombre. Me gustaría hablar de que somos todos compañeros y todos tenemos que estar en la misma lucha. Yo puedo luchar por tener el día femenino, que no es el caso nuestro, en nuestro gremio, pero también puedo luchar por un derecho que tengan compañeros. O sea, me refiero a que la lucha sea pareja para ambos y dejar de lado el temita del sexo. Pero a mí me hizo ruido una palabra que dijo Javier y me hizo pensar en lo siguiente, porque es como que lo veo en la sociedad. Y te la pregunto a vos. ¿Vos creés que en la sociedad aún sigue estando esa mirada de ver la incursión y la participación cada vez mayor de las mujeres en los temas sindicales, como la pretensión de ocupar cargos públicos? ¿Vos nos ves como fenómenos? ¿Vos creés que en la sociedad todavía nos sigue viendo como fenómenos? Bueno, yo creo que en realidad, más que lo que creo, es muchas veces cuando hablamos de desigualdad y de estas diferencias que existen, en realidad estamos mirando los datos estadísticos que nos hablan de, por ejemplo, la brecha en el salario, la ocupación en los puestos de trabajo. Por ejemplo,
Hay muchos sectores donde la participación es igualitaria, pero las mujeres se concentran en los escalafones más bajos y los varones en los puestos de mando o en los puestos de jefatura. Sí, probablemente ahí la distribución sea equitativa en cantidad, pero no en cuanto a los lugares que se ocupan. Yo no creo que sea una cuestión de fenómeno social, más allá de que, de que estudio ciencias sociales o me dedico a eso. Creo que es un fenómeno, creo que en todo caso es un proceso político más que un fenómeno, que por todos estos avances puntuales de compañeras que han alzado la voz, que han abierto camino, desde las primeras compañeras que impulsaron el voto femenino, las que se animaron a sumarse al sindicato, las que mencionaba Silvia, que habrán hecho tarea también acá en el sindicato de ustedes. Cuando se suele hablar de pioneras, por ejemplo, en el movimiento de mujeres o en el movimiento sindical, estamos hablando de aquellas que se animaron a pesar de que no se esperaba eso de ellas. Entonces, más que un fenómeno, en ese sentido, creo que es potencia política, creo que es, como alguien decía en el chat, alzar la voz, expresarse. Por supuesto, en ámbitos y en organizaciones donde hay un acompañamiento del resto de los compañeros, eso es mucho más gratificante. Lo que estamos diciendo es que la mayoría de las organizaciones van en el sentido contrario, están todavía en un esquema que no se ayorna, a eso me refería, pero muy interesantes los aportes que hicieron las dos, porque también es aprender de la experiencia. Cada sindicato tiene su experiencia, su historia, y dentro del sindicato cada seccional tiene también su distinción, así que está buenísimo también escucharlas para aprender. Gracias. Después no hay nadie más anotada para hablar, pero sí hay varios comentarios, Tania. No sé si alguna de las compañeras que estuvo comentando, Amalia, por ejemplo, quiere por ahí, o Mariana, decir lo que estuvieron comentando en el chat. Hola, ¿cómo están? Cuando me refería al techo de cristal, no solamente lo hablaba desde el sindicalismo, sino también en todos los ámbitos del organismo también, porque si bien por primera vez tenemos a una mujer cumpliendo las funciones de administradora federal, por primera vez, casi siempre los puestos máximos son ocupados por varones. Es la primera vez que una administradora federal es mujer y después en los otros rangos de directora de DGI, directora aduanera, aparecen mujeres. Es histórico. Y después dentro de cada hablando de la estructura del organismo, saliendo un poquito de lo que es el sindicato, el gremio, también si bien tenemos algunas directoras regionales, en algunas direcciones regionales, generalmente los puestos de jefe de división, los más altos, siempre son ocupados por varones. A eso me refería en cuanto al techo de cristal. Más allá que en la parte gremial también costó llegar a esto que tenemos por primera vez en la mesa directiva nacional, 5 secretarías ocupadas por mujeres. Eso es un logro impresionante y vamos por más, siempre digo que vamos por más. En cuanto al otro comentario que hice, me refería a Malvina, que hablaba al principio, ¿no? Cuando escribió, yo le contesté lo que escribió, que en el interior del país es mucho más difícil la participación de la mujer dentro de los sindicatos. Yo le puse que, bueno, no todo el interior,
en Bahía Blanca, por eso puse después el ejemplo de Bahía Blanca, que siempre tuvimos mucha apertura a la participación de la mujer, y quizás nosotras como mujeres desechamos por otras razones de trabajo, de cuidado, de hijes y qué sé yo, los lugares que nos ofrecían nuestros hombres, pero siempre fueron muy abiertos a que participemos. Y después puse como ejemplo, que también fue medio histórico, hace muchísimos años, tuvimos una secretaria general mujer, cuando ahora existen 2 secretarias mujeres en La Plata y Comodoro Rivadavia. O sea, estamos re orgullosas de nuestro gremio y de cómo va avanzando todo. Eso es lo que digo. Gracias. Bueno, creo que todas las demás son felicitaciones para Tania. Gracias a todos. El chat tiene todas las felicitaciones hacia tu exposición, muy clara, muy completa, y además de la cual nos van a quedar replicando quizás algunas preguntas que nos vayamos contestando con el tiempo. Pero bueno, yo comparto con las compañeras, nosotros tenemos un sindicato que la verdad rompe moldes con los sindicatos en general hermanos, y bueno, tenemos la suerte de ser conducción y de participar y de seguir igual interpelándonos cuánto mejor podemos hacer, con lo cual, y eso es entre todes, todas y todos. Así que, Tania, quiero agradecerte muchísimo tu exposición, fue muy clara, fue muy constructiva, y bueno, esperamos encontrarnos en otro momento para seguir reflexionando sobre estos temas, y te agradezco muchísimo, y le agradezco a las compañeras su presencia, al sindicato, al secretario de sindicales, perdón, a Javi León. Así que, bueno, y nuestro más sincero abrazo, compa. Bueno, muchas gracias por la invitación y por todos los comentarios. Me sentí muy a gusto también compartiendo y bueno, a disposición.